Bien, en el primer problema de la ayudantía 13, vámonos a el enunciado a ver qué dice. Nos dan un campo vectorial, ¿verdad? Sea f de x, y, z de R3 a R3, dado por f de x y z por la componente x y z. O sea, es un campo muy sencillo. En la pregunta A nos dicen, calculen la integral de flujo sobre la superficie de una esfera de radio r, centrada en el origen. O sea, sobre este cascarón de esfera acá. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero con la divergencia, pero en el volumen y en una integral triple. Luego en la pregunta C vamos a comparar y explicar esto y vamos a ver que por teorema de la divergencia o por teorema de Gauss estos resultados deberían calzar. Así que vamos a comprobarlo. Entonces, en la pregunta A nos piden calcular el flujo que pasa por el cascarón de la esfera. Entonces esta integral de flujo, yo les enseñé que había que hacer una serie de pasos porque somos gente muy ordenada y si somos ordenados vamos a llegar lejos. Si empezamos a identificar el campo, tenemos que es x, y, z. Como les digo, un campo muy sencillo. Y acá en la figura aparece el campo. Es un campo radial. Estos campos generalmente son que salen del origen y van hacia todas las direcciones. Campos radiales. El segundo paso es encontrar la parametrización de la superficie que vamos a integrar, o sobre la cual vamos a integrar, mejor dicho, que sería la frontera de omega. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que entender que la superficie es nuestro cascarón de esfera de radio R. Entonces, como conocemos el cambio de coordenadas esféricas, vamos a parametrizar haciéndole similitud a eso, con el radio fijo. Entonces, coordenadas esféricas, ¿cierto? Pero con el radio fijo. Y como es una esfera completa, el θ tiene que ir de 0 a pi, ¿cierto? De polo norte a polo sur. Y el phi va a dar la vuelta completa. Entonces ahí tenemos nuestro cambio de coordenadas. O sea, no nuestro cambio de coordenadas. Nuestra parametrización de la esfera. Y acuérdense, no es lo mismo una parametrización que un sistema de coordenadas, sino que nos valemos de este sistema como para hacerle similitud a las coordenadas esféricas, en el sentido de que podemos caracterizar esta superficie con θ y con φ. Bueno, avancemos para no quedarnos tan parados. Tercer paso es derivar la parametrización. Entonces tenemos que derivar con respecto a θ y derivar con respecto a φ. Fíjense que nos va a quedar lo que está acá. Es un resultado que ya hemos hecho en otras ayudantías, por eso lo pongo directo, pero equivale a agarrar este campo, o sea, esta parametrización quiero decir, y derivarla con respecto a las variables, θ y φ. Luego tenemos que encontrar el vector normal, o el producto cruz, mejor dicho, de estas derivadas. Entonces, si nosotros derivamos de θ de φ, hacemos el producto cruz entre estos vectores, ¿cierto? Lo que nos va a dar como resultado es otro vector que va a ser un vector normal, ¿cierto? Es un vector normal, no tiene gorrito porque no está normalizado, ¿cierto? Si nosotros queremos normalizarlo, acuérdense, agarramos esto mismo y lo dividimos por la norma. Pero en este caso, a pesar de que en la ecuación original para el cálculo de una integral de flujo necesitamos esto, acuérdense que el dA es el que incluye también una norma. Entonces ahí se tacha con el denominador y solo necesitaríamos el vector normal. Bien, 3, 4, 5, quinto paso, corresponde a evaluar el campo. Si nuestro campo está dado por x y z, entonces tenemos que evaluar según las componentes de nuestra parametrización. Aquí en la componente x tenemos que es r seno de θ coseno de φ en la componente x, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazamos. Acá deberíamos reemplazar también en y acá deberíamos reemplazar en z, ya que es un campo sencillo y no tiene más cosas que reemplazar. Y la parametrización quedaría igual al campo evaluado, o sea, quedan iguales, solo por la forma que tiene el campo. Luego viene integrar, que ya tenemos todo lo que necesitamos para realizar la integral de flujo. Por lo tanto, fíjense, acá yo planteo la integral f evaluado en el campo, ¿cierto? Producto punto con
el vector normal, pero en este caso, acuérdense, el de A es el que incluye la norma, y al final este vector normalizado se le va a ir la norma, y vamos a necesitar solamente el componente o la componente sin normalizar, quiero decir, de teta de phi. Y ahí tengo los límites de integración del teta de 0 a pi y el phi de 0 a 2pi. Haciendo producto punto entre estas dos cosas, debería quedarles algo como esto. R cubo, seno cubo, coseno cuadrado, R cubo, seno cubo, seno cuadrado, R cubo, seno, coseno cuadrado. Acá podemos factorizar, ¿cierto?, por el R al cubo y tirarlo para afuera porque no es algo que dependa de la integral. Si vemos qué es lo que podemos hacer después es factorizar por este seno cubo para que se nos vaya este seno con coseno porque eso sumado es 1. Y eso es lo que hacemos en el paso de acá. Y bueno, si ustedes siguen resolviendo la integral, no voy a darles la lata, pero fíjense, aquí hacemos zoom out a lo que vamos haciendo. Aquí nos queda una integral que depende de seno al cubo y coseno cuadrado, ¿verdad? El coseno cuadrado lo podemos escribir como 1 menos seno cuadrado de teta, y al final nos queda una integral súper sencilla, porque acá, bueno, el phi se nos fue para afuera en este paso, porque no hay nada que dependa de phi, así que nos queda el 2 phi del pi, o sea, perdón, 2pi por r al cubo, y solamente tenemos que integrar seno de teta en 0 a pi, y eso es un resultado que da 2, y el resultado final es esto. Ahora, una pregunta, ¿qué significa que el flujo sea 4pi por r al cubo, así como propuesto? ¿Qué significa que el flujo sea positivo y que valga esto, por decirlo así? Es, digamos, la cantidad como de flechitas. Hay 4pi r al cubo flechitas saliendo de nuestro cascarón, por decirlo así. Está positivo porque nosotros escogimos la normal positiva, ¿cierto? Nos damos cuenta de que escogimos la normal positiva, o sea, no positiva, quiero decir la normal exterior. Porque si nos vamos al dibujito del campo, fíjense, ¿a dónde está? Acá. ¿Para dónde apunta el campo? Apunta hacia afuera, ¿cierto? Va saliendo de la esfera. Por lo tanto, si está en la misma dirección que nuestro campo, la normal va a favor de las flechitas del campo, entonces el resultado va a ser positivo. Si fuese la normal interior, hubiésemos cogido la normal para el otro lado, ahí las flechitas del campo se oponen a la normal, entonces el resultado hubiera sido negativo. ¿Y cómo me doy cuenta de dónde lo escogí? Positivo o negativo. En este producto cruz. Porque cuando nosotros hacemos teta cruz phi, es un sentido, y si lo hacemos al revés, como phi cruz teta, da otro sentido. Y acá está la clave, fíjense. Estas son las coordenadas esféricas y estos son los vectores del cambio de coordenadas o de los teta phi. Y si nosotros, acuérdense, hacemos teta cruz phi, el resultado va hacia afuera. Eso fue lo que hicimos. Si hacemos phi cruz teta, el resultado del producto cruz por la regla de la mano derecha va a ir hacia adentro. Bien. Entonces tenemos el primer resultado, que es que la integral de flujo sobre el cascarón de la esfera es 4pi por r al cubo. Si nosotros hacemos la otra parte del teorema de Gauss, nos dará lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer en la parte B, calcular la divergencia en el volumen. Entonces acuérdense que la divergencia se escribe como nabla, que es un operador diferencial que vimos la ayudantía pasada, en producto punto con F. La divergencia entonces es lo mismo que nabla producto punto con nuestro campo vectorial. Y esto integrado sobre el volumen de la esfera, que en este caso, bueno, es nuestro omega que habíamos dicho en un principio. ¿Cuáles son los pasos para integrar con la divergencia? Paso 1, identifiquen el campo. Nuestro campo era f de x, y, z igual a x, y, z. Segundo paso es calculen la divergencia. Ya vimos la ayudantía pasada cómo operar o cómo usar estos operadores diferenciales. Simplemente equivale a agarrar las componentes, derivar la primera componente con respecto a x, derivar la segunda componente con respecto a y derivar la
tercera componente con respecto a z y sumarlo todo. Y eso nos da la divergencia, 3. Luego, ¿qué es lo que viene? Tenemos que encontrar el volumen de integración, porque si nos fijamos en la fórmula, fíjense, ya tenemos la divergencia, ¿cierto? Ya tenemos el campo. Tenemos que encontrar sobre la cosa que estamos integrando, que en este caso es una esfera, o el volumen de la esfera. Entonces, en este paso tenemos que encontrar una forma de integrar la esfera, y para esto yo les recomiendo, si ustedes trabajan con volúmenes esféricos, usen el teorema de cambio de variable. No se pongan a calcularlo en coordenadas cartesianas, porque no tiene sentido, porque se hace mucho más sencillo hacerlo en coordenadas esféricas. Entonces veamos lo que necesitamos en nuestro teorema de cambio de variable con la divergencia. Si se acuerdan, antes nosotros acá teníamos un dB. Acuérdense que en el teorema de cambio de variable, este diferencial de volumen en cartesianas, que sería dx, dy, dz, se va a cambiar por un determinante jacobiano multiplicado por dr de θ de phi, donde el determinante jacobiano, acuérdense que en coordenadas esféricas, es r cuadrado seno de θ. Ahora los límites de integración para estas variables, bueno, como es una esfera completa, acuérdense que va de polo norte a polo sur. Como da la vuelta completa, es de 0 a 2 pi el phi. Y el r, en este caso el radio, como estamos caracterizando un volumen, el r ya no es fijo, tiene que ir de 0 a r, donde r era, bueno, el radio externo de la esfera, o el radio al final de la esfera. Y así nosotros planteamos la integral. Esto ya habíamos dicho que era 3, ¿cierto? Y acá necesitamos el determinante jacobiano, que es r cuadrado seno de θ, y simplemente las variables de integración, o los diferenciales. De r, de 0 a r, de θ, de 0 a pi, y de phi, de 0 a 2 pi. Y simplemente resolvemos esta integral, ¿cierto? Una integral bastante sencilla porque acá nada depende de phi, nada. Bueno, el r es súper fácil integrarlo. Fíjense, es simplemente integrar r cuadrado, y eso al final en 0r es lo mismo que r cubo partido en 3, que se nos va con este 3 de la divergencia. Y el resultado es 4pi r al cubo. Entonces, en la parte C nos piden comparar los resultados. En la parte A, fíjense que calculamos la integral de flujo del campo F sobre el cascarón de la esfera. Y eso nos dio 4pi r al cubo. Y en la parte B, nosotros hicimos algo muy parecido, que fue calcular la integral de volumen en la esfera, ¿cierto? En una cosa era la superficie que lo encierra, y otro es lo que está dentro, que es la esfera, un volumen. Y en ese caso ocupamos la divergencia del campo. Y eso nos dio el mismo resultado. Y yo les pregunto, ¿son iguales? Bueno, porque se cumple el teorema de Gauss, claramente. Se tiene que cumplir. Estas dos cosas tienen que ser iguales sí o sí. Por regla, bueno, Gauss lo demostró, pero dan iguales y esa es la cosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue más fácil de calcular? ¿Qué fue más fácil de calcular? ¿Esto de acá o lo de acá? Que igual tiene varios pasos, hay que calcular un producto cruz y no sé qué. Entonces esto es para que se den cuenta de que el teorema de la divergencia nos ayuda a calcular lo que no queremos calcular por un camino mucho más fácil. Calcular integrales de volumen resulta 1000 veces más fácil que integrales de superficie muchas veces. Porque acá hay que parametrizar, hay que encontrar un producto cruz y no sé qué. Acá muchas veces la divergencia de un campo súper complicado, vamos a ver que es muy sencilla. Se va a simplificar mucho. Y, señoras y señores, ese es el teorema de Gauss. Vamos ahora con un ejercicio un poco más elaborado para entender este teorema y ver otros usos.